Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la ansiedad sexual masculina. Y no se cura con sexo. Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva propuesta. Cada semana estamos enviando y lanzando distintos temas que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, que nos pueden ayudar a comprender a nosotros mismos, a los que tenemos cerca. Y un tema básico en todas estas cuestiones es comenzar a hablar de algunas ansiedades, de cuáles son las ansiedades más frecuentes en los seres humanos, y en qué, digamos, cómo se programan, cómo se desencadenan y obviamente cómo comenzar a trabajarlas, cómo comenzar a verlas de otra manera. Así que una de las ansiedades más frecuentes en el mundo masculino, ¿sí? No digo que todos los hombres la tengan, pero evidentemente un grandísimo porcentaje sufre de este tipo de ansiedad. Y es la ansiedad sexual, o sea, la intención, a veces más explícita, a veces más oculta, de solucionar cualquier tipo de estrés o encontrar un cierto alivio en el contacto sexual. Obviamente, en el caso de tener una pareja estable, eso puede repercutir en desencuentros, porque si vamos al punto de vista anatómico y fisiológico, la persona, el varón, tiene ciclos sexuales diarios y la mujer tiene ciclos sexuales mensuales. En distintas partes del mes está más dispuesta ella y en prácticamente todos los días, en algún momento del día o varios momentos del día, él está más dispuesto. Entonces, claro, ahí se empiezan a generar distintos mecanismos de búsqueda o de alguna especie de obsesión en muchos casos. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta cuándo está presente esto y es como empezar a ver primero qué es, ¿no? Entonces, es la búsqueda continua de la función de servir, ¿sí? De servidor desde el punto de vista reproductivo del hombre. Esto es inconsciente y esto es arcaico y es de las generaciones de todas las especies. Los machos están siempre en la, digamos, en la función de la reproducción y del servir a las hembras para tener cría. Entonces esto en el humano también existe, esto en el humano también se da y en los seres humanos en particular se empieza a exagerar con algunas ideas que tenemos a través de la memoria que nos hacen de alguna manera sufrir de eso. Obviamente en el varón que sufre esta ansiedad sexual idealiza, como todas las ansiedades, llevan detrás una idealización que la sostiene. Y en este caso, lo que la sostiene a esa idealización se llama buen sexo, ¿sí? La idea de que el buen sexo, como una especie de arquetipo psicológico, es algo que tengo que conseguir y si en el caso de no tenerlo, no vale la pena mi vida, no vale la pena lo que estoy viviendo, o más que vale la pena, no tiene sentido, ¿no? Más allá de las penas o dolores que podamos tener, no empezamos a darle sentido, empezamos a perder como sentido de las cosas en el caso del varón. Entonces se genera como una especie de ansiedad, una especie de, podríamos decirlo así, trance. Es como una especie de hipnosis que tiene el varón en hacer todo lo posible para conseguir que su pareja sexual acceda a tener relaciones. Obviamente eso llevado al extremo, y si de alguna manera todos los hombres o muchos hombres viven de esta forma y tienen este síntoma, llevado al extremo, esa ansiedad llevada al extremo va a llevar a lo que se llaman las disfunciones, o sea, problemas de eyaculación precoz, problemas de erección, problemas de eyaculación retardada, bueno, los más frecuentes. Porque esa ansiedad es algo que adentro del varón está todo el día pensando en ese momento de contacto. A veces ni se da cuenta, a veces pasa a ser algo habitual y simplemente se transforma en distintas frustraciones porque estamos bajo un mecanismo muy viejo en donde cada frustración queremos compensarla con un placer.
Entonces, mientras más frustración, más placer necesito. Pero cada frustración viene dada, viene naciendo, viene apareciendo, se da el lugar que tiene la frustración porque he idealizado algo por encima de lo que la vida me está mostrando hoy. Es decir, tengo un ideal en un proyecto, puedo tener un ideal en la relación de pareja, puedo tener un ideal en las situaciones de vida. Obviamente eso va a repercutir y va a generar que cuando ese ideal no se cumpla, cuando entremos en el terreno de la frustración, claramente la necesidad sexual empieza a dispararse y la idealización sexual se empieza a disparar y la necesidad de tener buen sexo, como decimos, empieza a ser más notoria. Obviamente, ¿qué es? Y es la pregunta para los varones y también para las mujeres, porque en las mujeres también se da, pero en este caso en el varón, ¿qué sería tener buen sexo? O sea, tiene que ver con cuánto tiempo dura el contacto sexual, con qué frecuencia se hace, cuántas veces, y de vuelta, con esta diferencia fisiológica entre hombres y mujeres, es muy frecuente ver a hombres frustrados porque esa idea que no se ha definido, que no se sabe, que para cada persona puede ser distinta, para cada persona con cada pareja que pueda tener en su vida va a ser diferente. Al no estar clara, caemos en la frustración, porque si estamos persiguiendo algo que no tenemos, o estamos persiguiendo algo que no existe o que no está definido, muchas veces podremos estar sintiendo que no lo tenemos. Y al no tenerlo, empezamos a transformar, y en el caso del varón, esa ansiedad empieza a verse en otros aspectos de su vida, ya no solo en el sexual, ya no solo con su pareja, sino empieza a transmitirse en una ansiedad, en una irritabilidad, en un problema que se ve en los vínculos ya laborales, en los vínculos que tengan que ver con hijos. Entonces, ¿qué sucede en esta cuestión cuando en el hombre este mecanismo se empieza como a naturalizar? Empieza de alguna forma a decir, bueno, es algo con lo que charla todo el día, decimos está como en ese trance de ver cómo consigue ese contacto sexual o qué actitudes pueden ser complacientes para su pareja, hacer lo que él entiende que ella quiere o que ella necesita, no solo en el sexo, sino también en la sociedad, ¿sí? Con quién me tengo que llevar bien, con quién me tengo que pelear, con quién, qué tengo que conseguir. Es como una especie de búsqueda, pero detrás de eso, insisto, está genial tener una pareja, está genial tener proyectos en común. Pero la cuestión es si está esta ansiedad sexual de fondo. No es una búsqueda genuina en el varón, es la búsqueda de que esa complacencia tenga un resultado. Y ahí venimos con las culturas de Oriente, sobre todo, donde nos dicen cada búsqueda que tenga un resultado específico como objetivo, probablemente va a caer en alguna especie de dolor, alguna especie de frustración, porque no se hace desde la incondicionalidad, se hace condicionado, se hace con una búsqueda y una necesidad de resultado muy infantil, en donde si me das eso tuvo sentido lo que hice, y si no me das eso, no lo hice porque quería, lo hice para que me des eso que quería. Entonces, es imprescindible darnos cuenta, permitirnos hablar de estos temas. Si bien es algo a voces, no es algo de lo que se hable completamente, no es algo que en el círculo de varones se dé como una charla habitual, sino que más bien es algo oculto, algo de lo que mejor no hablemos, ¿no? Y en el crecimiento hay tres etapas básicas, y la decimos muy rápido, pero hay una primera etapa que es genital en cualquier niño o niña, pero en este caso en el varón, la etapa genital en donde descubre las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, descubre que es un centro de placer el órgano sexual. Y luego existe una segunda etapa en la que ese varón empieza a descubrir en la preadolescencia la pubertad o empezar a descubrir las distintas funciones nuevas que tiene su cuerpo. Y obviamente después los primeros contactos sexuales van a ser el cierre de ese tipo de lógica. Bien, entonces en el caso del hombre, al estar bajo este tipo de ansiedad, en el caso de que un hombre realmente tenga
esta ansiedad sexual, como toda ansiedad es una proyección a futuro y siempre está condicionada. O sea, es algo que se va a completar después. Es algo que de alguna forma como una identidad, es una identidad incompleta, es una identificación y es algo que se va a completar cuando me encuentre con la pareja, cuando ese hombre sienta que puede tener ese contacto. Pero una vez tiene ese contacto, pasado una hora, pasado 30 minutos, ya empieza a sufrir porque ya no lo tiene y empieza a necesitar otro contacto nuevo. Como toda ansiedad, se intenta completar con un futuro que no existe y se basa en una idealización. Entonces, uno de los desafíos en esta propuesta que estamos trayendo hoy, eh, en el caso de que seas varón, obviamente verlo y ver si esto alguna vez te ha pasado o lo vives en la actualidad, y empezar a ver realmente si nuestra identidad, obviamente de manera arcaica, está en la función de reproducir, pero obviamente estamos en la actualidad y si bien nuestra biología no se ha acoplado del todo, eh, tenemos la función, la posibilidad de ver la reproducción de otra manera, de ver nuestra función con la mujer de otra manera, de ver que la satisfacción no es la única salida y el placer momentáneo y corporal no es la única forma de entender lo que nos pasa. Entonces, obviamente, podemos empezar a vernos, empezar a descubrirnos. Y obviamente si eres mujer y estás viendo esto y tienes un compañero, la invitación es a hablar de estos temas, a ver realmente cuánto es que esa persona, ese compañero que tienes, puede estar viviendo esto. De vuelta, no necesariamente todos los varones lo tienen. Sobre todo se da en arquetipos de personalidades muy específicas, pero hay que empezar a hablar, hay que empezar a darle lugar a esto, porque obviamente ese nivel de frustración, esa idea gigante del buen sexo que no siempre en una persona real, con una mujer real enfrente, se satisface porque es una idealización, es algo que no es parte de la realidad, es parte de las ilusiones. Empieza esa persona muchas veces a acumular frustración, a acumular de algunas maneras, a veces tender a la depresión, a veces tender a una ansiedad más marcada y a alguna manía, porque al sentir esa insatisfacción y tener como único medio de satisfacción el contacto sexual, evidentemente se generan sufrimientos en el varón. Entonces, claro, obviamente que a través de esa necesidad sexual ese varón después se va a hacer muy manejable, se va a hacer muy manipulable, se va a hacer muy dependiente, pero no es dependiente o manipulable porque la mujer lo determine, sino porque depende de ese antiguo y único mecanismo desde la biología que nos decía que estamos bien vistos o seremos buenos hombres si tenemos una especie de hiper super rendimiento sexual y que la única manera que hay de tener respeto, de tener un lugar, de tener una valoración positiva es esa. Sabemos hoy que no. Sabemos que obviamente la vida sexual es algo que tenemos que darle lugar, que tenemos que darle espacio en nuestras charlas, pero que también muchas veces estamos tratando de tapar otras cosas con el sexo, estamos tratando de tapar otras cosas y de manera inconsciente. Por ejemplo, un varón puede estar viviendo un duelo, puede estar viviendo una circunstancia muy compleja y sin darse cuenta, de manera inconsciente, empieza a crecer su fantasía con a estar con otra persona o con estar con la que está, pero de otra manera, y empieza a generarse esas cuestiones. De vuelta, no habría nada de malo si eso finalmente se concreta y se pasa, se va, ya está, se satisface el deseo y se termina. Pero la realidad es que no termina. Es que a la hora, a las 2 horas, al otro día, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces, hay una actualización que nos toca en esta etapa de la humanidad, en el caso de los varones, a hacer de este sistema viejo, de este arcaico sistema, y empezar a distinguir
y empezar a poder diferenciar nuestra identidad del hiperrendimiento sexual. Porque de vuelta, frente a un hombre real, una mujer real, es un encuentro entre dos, es un encuentro entre dos personas que puedan estar compartiendo algo. Y no necesariamente es como una especie de carrera de atletismo o de momento en el que de alguna forma está en juego si soy merecedor de la vida o no, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a ver que claro, nos han contado esto hace generaciones que pasa, hace cada encuentro con varones en determinadas edades, sobre todo en las etapas de iniciación sexual, estas cosas se idealizan demasiado y obviamente en la vida real esa idealización es muy difícil de sostener. Entonces, la invitación es a que se pueda charlar de esto, estamos abiertos a cualquier comentario, esto es parte de los temas que también se dan en la formación de bio y en los distintos talleres. Así que muchísimas gracias por su espacio y invitamos a la reflexión de estas cuestiones a tener hombres más felices, a tener hombres que no solamente encuentren la felicidad en ese anhelo sexual, sino encuentren la felicidad en descubrir desde dónde idealizan sus cosas, qué es estar presente, qué es realmente ser feliz y dentro de eso vivir una sexualidad con mayor libertad, con mayor diálogo, con mayor placer y sobre todo vivir esa especie de ansiedad de otra manera para que obviamente empiece a ser simplemente algo que en su justa medida nos pueda ser útiles y el resto del tiempo simplemente sepa algo que sepamos transitar y que no nos atrapa. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.